Chicos, como les contaba hace un ratito nada más, vamos a seguir hablando del tema Malvinas y en este caso estamos con Lourdes Gianineto. Ella es licenciada en psicología y vamos a hablar un poco de trastorno de estrés postraumático. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo bien. Gracias a vos por venir. Bueno, el tema del trastorno de estrés postraumático es algo que yo vengo escuchando hace un montón de tiempo y sobre todo se lo escucha en pelis o en documentales de las guerras en Estados Unidos, ponele. Sí. Sin embargo, obviamente está demostrado y está clarito que nuestros soldados también, algunos tienen esa patología o volvieron con esa patología. De hecho, hay un dato que también me enteré ayer, que es escalofriante, que es más alto el saldo de muertos por suicidios después de la guerra que las bajas efectivas durante el conflicto. Por ende, es algo súper importante y de lo que hay que hablar. ¿Qué es concretamente, Lourdes? Bueno, la verdad que está genial que desde acá se propicie justamente hablar de salud mental y hablar de este tipo de padecimientos, que quería hacer una aclaración antes de poder definirlo, y que es que por lo general muchas veces se lo asocia a la guerra. Y el trastorno de estrés postraumático no solo puede ser asociado a los excombatientes, sino incluso también a toda persona que haya sufrido un trauma, que ya vamos a hablar de eso. De esto hablamos de accidentes, pérdidas, desastres naturales, abusos. Entonces verdaderamente es un tema bastante bueno para que lo podamos charlar. Cuando hablamos de trastorno de estrés postraumático, hablamos de una reacción que es completamente natural ante una situación o un conjunto de situaciones que son estresantes, que son perturbadoras, que son amenazantes, y ahí se configura un trauma. Y muchas veces esto, vieron que socialmente se lo escucha, ¿no? Como, uy, estoy traumado, o uy, esto es un trauma. Entonces también está bueno poder definirlo. Cuando hablamos justamente de trauma, hablamos de una situación que supera nuestra capacidad de nuestra psiquis para poder afrontar esa situación. Es como un balazo al aparato psíquico. Entonces, claro, te deja sin herramientas. Exactamente. Nuestros excombatientes no solo sufrieron las heridas físicas. Exactamente, sino también esto, ¿no? Balazos a su aparato psíquico, justamente. Son secuelas imborrables, aparte. O sea, más allá de lo superficial de una herida, esto estamos hablando de algo desconocido incluso para nosotros. No podemos entrar y curar nada de eso. Tal cual. Y eso también es lo desafiante, de que la psiquis no se la puede ver, no es algo concreto, no es algo tangible. Pero no es que vas al médico y te dice, tenés la psiquis dañada. Exactamente, tal cual. Entonces ese es el desafío, e incluso también como sociedad por eso muchas veces no se los entiende, no se los comprende. De hecho, también en esto de que decías de la huella imborrable que deja, lo que trabajamos desde el consultorio, desde la clínica, es justamente poder afrontarlo y reintegrarlo a nuestra experiencia. No se trata de borrarlo, no se trata de superarlo, porque no es algo que se va a poder desaparecer, listo, lo borramos, sino que trabajamos junto con el paciente para poder integrarlo a su vida y que pueda continuar aún a pesar de ese dolor, de ese sufrimiento. Y esto aplicado a cualquier motivo de consulta, ¿no? Está bueno que hayas hecho esa salvedad de que no solamente en los casos de los excombatientes se puede dar pero hay cuadro una definición especial del tema de la guerra. Imagino yo que no es lo mismo un estrés postraumático de ahí que de otro tipo. Debe tener sus características especiales. Okay. La característica específica es que no todo lo que es traumático para una persona puede ser para otro, ¿no? A lo mejor dos personas expuestas a una misma situación, para una puede ser considerado trauma y para la otra no. En el caso de la guerra, es uno de los temas que a cualquier ser humano quedarían impactados, justamente porque tienen que ver, nos exponen en nuestra vida, ¿no? Estamos permanentemente en riesgo. Claro. ¿Cómo se manifiesta o por ahí a nivel, no sé, conductual, a nivel de pensamientos, cómo se manifiesta un trastorno de estrés por estrés postraumático? Bien, sobre todo tiene como 3 características. La primera son los flashbacks, que son apariciones constantes de recuerdos vívidos, y esto es porque nuestra memoria ante un suceso traumático queda totalmente desorganizada. No podemos diferenciar en esos momentos, esto pasó
antes y esto está pasando ahora. Entonces las personas expuestas a este padecimiento viven en el presente eso que ocurrió en el pasado. Entonces permanentemente experimentan sensaciones de angustia, de sufrimiento. Claro, y justamente por eso la herida no cierra. Porque estamos todo el tiempo, o están las personas que lo padecen reviviendo el dolor. Entonces no hay forma de que ocurra un proceso de curación. En realidad sí, la buena noticia es que hay un tratamiento ante esto, ante los flashbacks, ante también otros síntomas como la evitación, el aislamiento, la hipervigilancia. Por eso muchas veces se dice que cuando escuchan los excombatientes ruidos de fuegos artificiales, por ejemplo, los vivencian como si fueran, bombas, ¿no? Claro, los recuerdos. Exactamente. La buena noticia, como decía, es que hay tratamiento para eso y es la psicoterapia, donde justamente lo que se trabaja es de poder integrar a la vida todo este sufrimiento y encontrarle un propósito, que eso sobre todo es lo clave, y en algunos casos un poco más extremos, en donde se ven este sufrimiento empieza a limitarlos en las actividades de su vida cotidiana, se puede contar con psicofarmacología también, con medicación. Bien. Sí. Yo me acuerdo mucho de cuando era pibe, escuchar el término el loco de la guerra. Y me hacía mucho ruido, pero hasta hace nada debe haber sido una concepción normalizada por algunas familias de nuestro país, porque se ha visto muchas situaciones en las cuales se buscaba la explicación de esa persona que estaba viviendo en la calle, tratando de convivir entre el resto de los y pidiendo ayuda, quizá con expresiones o con formas que no eran típicas, y se le decía, es un loco de la guerra, despectivamente, y no se buscaba la ayuda. Digo, ¿hoy en día ha cambiado un poco eso, crees? Hoy en día ya se habla un poco más de salud mental. Al principio, en el momento en el que los excombatientes volvieron a la Argentina, se encontraron, ¿no?, con mucho silencio, con mucha invalidación, con culpa también. Y hoy por hoy creo que como sociedad está bueno que estén estos momentos, ¿no?, para poder justamente hablar de salud mental, propiciar validación, escucha, presencia y sobre todo un llamado también a la comunidad del que tenemos al lado, no solo también a los excombatientes, sino a aquel que necesita de esa presencia y de esa escucha. No se trata de darles consejos, sino de estar, de acompañar, de validar. Recién nombrabas la culpa. Es algo muy fundamental dentro del trastorno de estrés postraumático, porque a mí me pasó, tuve una situación de trastorno de estrés postraumático y lo que más sentía era culpa. ¿Es un factor que se repite que generalmente? Sí, por lo general sí. Este pensamiento asociado a qué podría yo haber hecho distinto, o en el caso de los excombatientes también, por qué yo sí vivo y por qué no el otro. Que haya menos sufrimiento. Exactamente, o en aquellos que a lo mejor quisieran haber fallecido allá, ¿no? ¿Por qué no morí yo? Incluso también. ¿Puede ser que una persona después de experimentar algo tan traumático y quedar con estas secuelas emocionales y psíquicas cambie? Sí, tal cual. De hecho, esto en la vida de los excombatientes marcó un antes y un después. Y se asocia mucho a que no volvieron a ser los mismos. De eso se trata justamente el tratamiento terapéutico, de poder reintegrar esto y de poder encontrar un propósito en la identidad de las personas. Pero sí, no se vuelve a ser el mismo. Básicamente porque la mayoría eran pibes y han vivido en poquito tiempo lo que la mayoría de nosotros no vamos a vivir nunca en la vida. Y eso creo que es lo más terrible, ¿no? El adolecer, quitarse de lado esa parte de rasgo de niño o de adolescente y pasar directamente, quemar etapas de una manera absoluta. Sí, aparte que convengamos que a esa edad y sobre todo en el género masculino hay un montón de cosas que todavía están en construcción. Sí. A nivel, no sé, incluso estructural, ¿no? Sí. Un montón de cosas. Tal cual. Es lo mismo si una persona experimenta un trauma con herramientas, por así decirlo, de adulto que te ha dado la vida, que te ha dado la experiencia, a que lo viva de chico.
Lo cierto es que el trauma no diferencia entre si sos niño, adulto o anciano. No va a tener tanto que ver con la edad, sino con la historia de vida, con el apoyo social, con las herramientas que se cuenten. Obviamente de que por ahí con la edad se tiene un poco más de experiencia, pero lo cierto es que el trauma no diferencia. Hay algo que está bueno que quería mencionar, y es que ante estos hechos traumáticos se producen cambios en el cuerpo y en la mente. Y sobre todo nuestro cerebro queda como en un estado de emergencia. Lo podemos pensar como una alarma que se activa ante cuando hay un peligro, una alarma de un auto. Bueno, en un trastorno de ansiedad o en un trastorno de estrés postraumático, esto se siente como una alarma que se enciende permanentemente sin que haya peligro real en ese momento. Claro. Bien. Te quiero aprovechar, Lourdes, ya que estás acá. Mencionabas esto de este trastorno, que no solamente se visibiliza en personas que han vivido cuestiones tan traumáticas como una guerra, sino que nos puede pasar a cualquiera. Que nos cuentes por ahí cuáles son algunos de los motivos principales y cómo se ve eso en una persona funcional que va a trabajar, que tiene una vida, que va al gimnasio, que estudia. O sea, cómo puede pasarle, porque lo estamos hablando, ¿no? Una guerra, un contexto horroroso, obviamente que deja saldo en cualquier persona, pero el trastorno de estrés postraumático puede estar más cerca de lo que pensamos. Tal cual. Esto se puede ver en personas que han sufrido abusos, accidentes, pérdidas, muertes, desastres naturales, y justamente en cómo se ven: dificultad para poder dormir, dificultad para poder relajarse, sentirse tensa permanentemente y estar agitado como si el peligro volviera a suceder en el momento, o incluso también muchos recuerdos vívidos. Por ahí pueden estar en el gimnasio, por ejemplo, o trabajando y se encuentran con un objeto o una situación que les recuerda algo, que lo tienen asociado, e inmediatamente ahí aparece toda una reacción conductual de a lo mejor alguna crisis de ansiedad o alguna reacción inesperada de salir corriendo o enojo o llanto repentino, ¿no? Hay otras patologías asociadas al trastorno de estrés postraumático, porque te escuchaba decir ataque de ansiedad y se me ocurre que un trastorno de este tipo puede despertar, no sé, ataques de pánico en alguien. Sí, episodios de crisis de ansiedad, o incluso también trastornos de ansiedad, valga la redundancia, trastornos de depresión, que justamente los excombatientes, bueno, ya que estamos hablando de eso, los han padecido también al regresar. Claro, o sea que viene una cosa y se trae de la mano a un montón de otras. Exactamente, porque no tiene que ver solo con la situación en sí misma, sino en cómo uno la procesa a esa situación. Ahí está la clave. Lo importante de malvinizar también tiene que ver con esto, me parece, porque han pasado ese proceso de desmalvinización que ocurrió quizá entre los 80 y mediados de los 90, donde no se le daba la ayuda correspondiente a los excombatientes y muchos murieron después de volver de las islas. Y es terrible, porque uno lo pone a pensar, hasta nosotros somos parte de ese estrés postraumático, porque sentimos la culpa de no haber estado presente, de no haber sido lo que deberíamos haber sido para todos aquellos. Y creo que de alguna manera estar recordando hoy en día lo de Malvinas es también recordar a aquellos que volvieron pero no tuvieron las suficientes herramientas y ayuda para pasar adelante. Tal cual. ¿Crees que si es, a ver, situación totalmente hipotética, ¿no? Si esto pasara hoy, las personas que vuelven del conflicto, ¿les iría distinto a nivel psicológico que les fue a los pibes en los 80, donde no se hablaba de salud mental y menos en los hombres, que tenían que hacerse cargo y poner la frente para adelante y seguir? A hoy, que por ahí tenemos referentes distintos que hablan sobre la salud mental y de lo importante que es para un hombre expresar sus emociones y transitar los duelos y todas las cuestiones. Creo que sí. Sí, sería totalmente horroroso y creo que no hubiéramos progresado mucho como sociedad si volviera a ocurrir, pero me parece que sí, que hoy contamos con mucho más avances a nivel de lo que se habla sobre salud mental aplicado a cualquier género, ¿no? Muchísimas gracias por venir, Lourdes. Ha sido un placer. Igualmente. Nos vemos pronto, ojalá.